Vamos a comenzar dando unos parámetros productivos y reproductivos, que es con lo que suelen empezar a veces con el doctor Juan Carmelo y en parte el doctor Ortiz les da algunas veces este parámetro. Eh, esta parte de los parámetros reproductivos, los que estén llevando con el doctor Juan Carmelo, es importante. Lo que es la microcompetencia es pregunta asegurada de examen. El doctor Juan Carmelo les comenta al momento de empezar la clase que lo ideal sería llamar a esta asignatura anatomofisiopatología, porque vamos a venir estudiando tanto la anatomía del sistema reproductor de los machos como el de las hembras. Entonces, lo ideal sería que se llame así, pero no, se va a llamar fisiopatología de la reproducción. ¿Y qué va a hacer? Se va a encargar de observar, relacionar con reproducción, ¿no? Igual con animales menores, con la finalidad de diagnosticar, prevenir, tratar y controlar las enfermedades reproductivas infecciosas y no infecciosas para garantizar la aplicación exitosa de las biotecnologías destinadas al mejoramiento de los índices productivos y reproductivos. Infecciosas y no infecciosas se refiere al tema de infecciosas, los virus y bacterias, y en las no infecciosas que tienen que ver con factores de estrés y nutrición al momento de eh, luego, esperemos un ratito, voy a admitir a los que están en sala, listo. Los parámetros reproductivos igual son de importancia y son pregunta de examen también. Entre los parámetros le da el primer servicio, que está, ¿me están escuchando bien? Sí, ¿no? Sí, sí. Ya. La edad al primer servicio van a tratarse de no confundir con lo que es la edad al primer parto. La edad del primer servicio es la edad en la que esa vaquilla va a entrar a un manejo, ¿no? Va a entrar ya a su primera inseminación artificial o, así, o a su primer cruce. Entonces, se dice que lo ideal es de 14 a 16 meses, inclusive hay países que al año ya están mandando vaquillas a sistemas de IATF, inseminación artificial o una monta natural. La edad al primer, principalmente cuando ya tuvo a su primer, ¿no? Entonces va a ver que generalmente o casi siempre la gestación de la vaca va a tener que durar los 283 días, ¿no? Si dura más, ya es un índice de problema. Lo ideal sería que esta vaquilla o vaca tenga su cría entre los 23 y 26 meses, que dé a luz, en pocas palabras. Pero si tarda ya más de 27 meses, es un índice de problema, porque no estaríamos apuntando a lo que generalmente se busca, que es una cría por año. Entonces, eso principalmente para diferenciar dos primeros parámetros, la edad del primer servicio, la edad que esa vaquilla entra a monta o inseminación artificial, entra al programa. Y la edad del primer parto cuando la vaquilla ya tiene su primer ternero, cuando da luz su primer ternero. El primer celo posparto es el celo que generalmente, casi siempre y siempre va a durar 21 días en el ganado, en las vacas. El primer celo postparto hace referencia al celo que va a presentar esa vaca después de tener el primer parto. Entonces, si la vaca tuvo su cría hoy, de aquí a 45 días, lo ideal es que vuelva a presentar el celo. Presenta celo a los 45 días, ya es un... La vaca tiene que entrar a un estado físico, ¿no? Se califica en un estado físico de 1 a 5 a la vaquilla al momento de entrar a un programa de inseminación artificial o monta natural. La vaca tiene que entrar máximo en 4 para que al momento de dar a luz o tener ese ternero, en las condiciones de la pérdida de sangre, el no querer comer, mínimo nos baja a una condición de 3. Pero si tiene a su cría en una condición de 3, va a bajar a 2. Entonces ahí ya nos va a empezar a mantener, a mostrar, ¿no? El celo cuando la vaca está en buen estado, generalmente es a los 45 días.
Y el primer servicio posparto, ojo aquí, ¿no? El tema del celo posparto no quiere decir que si la vaca entró a 45 días al primer celo después del parto, se la haga una IATF. No, lo ideal es que si presentó 45 días, está bien, pero no debe cruzar y no se le debe hacer un programa de cruce. Aún no, porque ese aparato reproductivo fisiológico de la hembra, ¿no? Ese útero aún se está reconstituyendo, se está componiendo porque acaba de dar a luz a un ternero hace 45 días. Entonces, así me presenta el celo a los 45 días, aún no está lista para que ese útero vuelva a albergar un embrión. El primer servicio posparto, ya aquí es cuando recién ya puedo hacer de que esa vaca tenga su siguiente cruce o monta natural. En general son a los 70 días. El primer celo posparto, si me los presentó a los 45, vería cruzo. Ya a los 70 días, algún celo que presentaría, ahí ya es para hacer el siguiente sesión, ¿no? Ya sea por monta natural o inseminación artificial. La tasa de concepción al primer servicio. ¿A qué nos vamos con tasa de concepción? El tema de tasa de concepción al primer servicio es al momento de cruce, al momento de la monta o de la inseminación artificial. Primero, en caso de una inseminación artificial, la primera pajuela tiene una meta del 50%. O sea, me asegura el 50% de la preñez. Si el primer servicio agarro una pajuela y la introduzco a la vaca, el 50% me dice de que puede ser exitoso. No puede de que ese primer servicio sí me dé una cría como estoy 50-50. Pero la tasa de concepción después de terceros me tiene que ser mayor del 90%. ¿Qué quiere decir? Que si después de 3 montas o de 3 inseminaciones artificiales, esa vaca no me está teniendo un ternero por año o no está engendrando ese óvulo, no me sirve. Ya esto sería un índice problema, ¿no? Si no tiene, si después de 3 servicios, si después de tratar de preñarla 3 veces, no tiene cría, entonces ya es una vaca problema, ¿no? Ya algo está ocurriendo ahí a nivel del eje hormonal, a nivel de nutrición o inclusive alguna enfermedad, ¿no? Los servicios por concepción generalmente se dice que son 2 a 3 máximo. Si la vaca no se preña en 2 a 3 servicios, ya no nos sirve. Los días abiertos, estos días abiertos son los días después de la gestación. Casi siempre la gestación dura casi siempre la gestación dura 283 días. Y se dice que los días abiertos deben haber 25 y 115. El doctor les diría de 100 días para que esta vaca se recupere, ¿no? Esos 100 días, en esos 100 días, ese útero se va a ir componiendo, ese ovario va a empezar a producir folículos, después los cuerpos luz, va a regular todo eso para que en el siguiente parto, en la siguiente concepción, la vaca esté bien, ¿no? Esté lista para albergar ese nuevo embrión. Generalmente, lo ideal es que no pase de 115 días y si pasa ya es un índice problema, ¿no? Algo está yendo mal ahí. Luego tenemos el tema de intervalo entre parto. Este intervalo entre parto, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta los días de gestación, que en hembra bovina son 283 días, los días a 115, ¿no? Entonces, si sumamos estos dos, nos va a dar un intervalo entre partos, que es el tiempo que ocupan estos dos, ¿no? Que va desde 365 a 395 días. Y esto es lo que nos hace tener la meta de un ternero por año, ¿no? Si son 365 días, eso nos indica de que sí o sí la vaca debería tener un ternero por año, que es lo que buscamos como una meta, ¿no? Fija. El refugio por infertilidad se refiere a cuán infértil debe ser la vaca. Si es mayor del 8%, es un problema. Tiene que ser menor del 8%. Los abortos tienen que ser menores del 5%. Si ya son mayores del 8% en el lato lechero, ya es un problema porque esa vaca no está teniendo lo que busco del ternero por año. Distosia tiene que ser igual menor al 10%. Los partos distóxicos son muy comunes hoy en día y esto por el mal manejo que a veces le podemos dar al lato, ¿no? Retención de placenta tiene que ser menor o igual al 8%.
La endometritis, inflamación del endometrio, tiene que ser menor al 10%. Si es mayor de 15, no nos sirve porque ahí nos va a estar impidiendo la producción de hormonas. Quistes ováricos menores del 10%, ya nos queman al momento de querer hacer servicio, ¿no? El tema de producción igual es muy importante, el consumo de los productos. Esto igual posiblemente tómenle mucha atención a esta parte. Se dice que en 2005 aproximadamente se consumían 28 litros por persona de leche al año, ¿no? Y el 2013, 55,3 litros, el 2025, 215 litros, y eso principalmente. Luego está la producción de carne, que en 2005 se producía 18,5 kilos, en 2013 se consumía, perdón, 20 kilos por persona, en 2025 se consumían 25 kilos. Luego está el consumo de pollos. El consumo de pollo, a ver, perdón, el consumo de pollo en el año 2005 era de 17,7 kilos. En el 2013 de 25,8 y en el 2025 de 33 kilos. Espérenme un momentito, chicos, por favor, denme unos segunditos. Entonces, como les decía, esto en el consumo de pollos. El consumo de huevos en 2005, 105 unidades, en 2013, 164 unidades y en 2025, 208. Tómenle importancia al tema de la leche, carne y pollo. Eso es bastante importante y yo creo que seguramente es pregunta de examen seguro. El consumo de productos de azúcar en 2005, 20,6, 2013, 36 y 2025, 36 kilos. El tema de los factores que afectan el tema de la reproducción pueden ser medioambientales, pueden ser endocrinos, pueden ser por herencia o puede ser por infección. Cuando hablamos de medio ambiente, ¿esto a qué se refiere? ¿No? Principalmente a que se le dé un ambiente en el que se les pueda sacar la leche correctamente, que no el vaquero muchas veces pasa de que no hay el dueño y tratando muy mal al ganado, los está pateando, les está, no sé, les está tratando mal. En otros países es muy común ver que a las vacas les pongan música clásica y esto usualmente en países de primer mundo, donde sí los parámetros son altos a comparación de los que tenemos ahorita en el país. No, todo va a depender del trato. Los endocrinos que tienen que ver principalmente con lo que está pasando dentro de ese aparato reproductor. Si esa vaca está teniendo problemas en útero, si está teniendo problemas en su eje hormonal, que lo vamos a ver igual hace en unos pocos minutos, que es muy importante también. El tema de herencia, esto más que todo en esta parte nos podemos guiar con los catálogos lecheros o con el sumario de toros. Es muy importante llevar de la mano esto porque esto nos va a dar ciertas toretes que estemos agarrando al momento de querer hacer un plan de producción. Infecciones y todo esto nos va a causar ¿qué? Nos va a causar un anestro, que el anestro es la ausencia del celo, nos va a causar infertilidad, muerte fetal, aborto o momificación, e inclusive este torito, esa vaquilla va a poder nacer muerta o va a nacer débil para luego morir. El tema del aborto igual tiene muchas causas, generalmente son nutricionales, genéticas, alérgicas por anafilaxis, pueden ser de acuerdo a químicos o drogas o plantas venenosas, que es como, por ejemplo, el almendrillo está en algunas propiedades y esto es bastante tóxico para los. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Qué factores afectan los procesos reproductivos? Hay causas infecciosas y causas no infecciosas. Entre las infecciosas vamos a encontrar alteraciones genéticas, nutricionales, como deficiencia de vitaminas, algunos minerales. El tema del estrés, como les comentaba, igual es muy importante tener en cuenta el tema del estrés.
El tema de son las gestaciones múltiples, por problemas al momento de hacer la inseminación. Las causas infecciosas, generalmente por virus, bacterias, protozoos, hongos y micoplasma. Lo más importante acá resaltar es brucelosis, que la brucelosis es una enfermedad bastante preocupante a nivel de producción. Luego tenemos las principales causas de abortos. Entre las principales causas de abortos están las bacterias, los virus, los hongos por procesos infecciosos e inclusive el 67%, es decir, y esto es por esta imagen que vemos igual al lado. El índice de nacimientos en departamentos de Santa Cruz es del 55.6% según Fegasa Cruz. Y esto es increíble porque esto fue extraído de 1997, estamos en 2023 y sin embargo las cifras siguen siendo las mismas. El porcentaje de los productores que llevan registros es del 5%, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? El cuadrito que vemos ahí al lado que dice indefinido es nada más y nada menos que un reflejo de no llevar registros. ¿Por qué? Porque si no se lleva registros no puedo saber el por qué mis vacas están abortando, el por qué no están entrando a la edad correspondiente a los cerebros, el por qué no están funcionando como yo quisiera que funcionen, ¿no? Por eso es muy importante llevar los registros para que esas causas indefinidas, que en su mayoría sí se pueden prevenir, sí podemos prevenirlas brindando una mejor nutrición, un mejor ambiente, pero si no llevamos registros, no sabemos qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces acaba la importancia del registro. En el tema del anestro, no sé si lo han llevado con el doctor aún, pero vamos a verlo así rapidito, ya cuando lo lleven bien, vamos a entrar más a fondo. El anestro, como les decía, es la ausencia de celo, no hay desarrollo de los folículos y esto puede deberse a una insuficiencia de GnRH o a la presencia de un cuerpo lúteo persistente, ¿no? La insuficiencia de GnRH generalmente causada por factores ambientales del año interfiere mucho la nutrición, la lactación, las anormalidades ováricas que pueden ser hipoplasia, ese folículo está muy pequeño, quistes, el primartin y los factores de preñez, que es preñez, obviamente esto es fisiológicamente normal, la piometra, que es la presencia de pus, y la pseudopreñez o una falsa preñez. Estos son las principales causas que nos van a causar anestro, que nos van a causar ausencia de celo. Entonces, es igual muy importante llevar el tema de los registros. Y en estos registros, ¿qué podemos anotar? Generalmente vamos a anotar la fecha del parto, con el número, el nombre, la vaca, la fecha, la condición y el sexo de la cría, ¿no? Entonces, es muy importante llevar el tema, el evento a un lado y al momento de qué anotar, saber qué anotar. Podemos poner también ¿cuándo es que esa vaca está entrando en celo? Vamos a poner fecha, nombre de la vaca y número de la vaca. Si estamos sometiendo a ese animal a un plan de monta o inseminación artificial, de igual manera debemos anotar la fecha, el nombre de la vaca, el nombre y el número del toro o la identificación del semen que estemos utilizando, ¿no? De qué toro, de dónde ha venido ese toro, si es que cuenta con un examen andrológico y si es que no presenta alguna amenaza al momento de yo querer hacer cruce con las vacas, ¿no? También podemos anotar el tema de los abortos, la fecha, el nombre y el número de la vaca que presentó aborto, hacer estudios más a fondos para evitar de que sea un proceso contagioso como es Campylobacter o si es alguna otra enfermedad, ¿no? Como brucelosis. En otros eventos podemos anotar si es que la vaca presentó alguna infección uterina, si presentó quistes, si presentó una retención de placenta, al igual que sí o sí debemos anotar los tratamientos con la fecha, el nombre del animal, el número de la vaca y el tratamiento que hemos llevado a cabo para que si en caso no hay mejora, sepamos qué medicamentos sirven y qué medicamentos no nos están haciendo efecto al momento de tratar al animal. Hasta aquí, si tienen alguna duda, chicos, me la hacen saber para que pasemos al tema del eje hormonal. ¿Cómo van hasta el momento? Lo que no entendí bien yo fueron las tablas de los índices, o sea, ¿para qué sirve más? No sé si nos podrías dar un concepto de qué mide cada punto en específico. Ah, entendí bien hasta los parámetros, los primeros de primer parto, primer celo, hasta ahí Ya. entendí. Segunda tabla ya no entendí muy bien, la tercera tampoco. ¿Esto me decís?
Sí, desde ahí, si me podrías dar un concepto o algo de qué significa cada tasa de concepción al primer servicio. Ya, a ver, espérame, voy a buscar por acá, creo que tengo un concepto más claro para que me puedas entender mejor. Ya, la tasa de concepción al primer servicio, ¿a qué se me va a referir? No, cuando se el primer o inseminación artificial o una monta, cuando yo quiero hacer una monta, una inseminación artificial o una monta natural, esta tasa de concepción al primer servicio me dice de que hay un 50% de probabilidades de que esa vaca quede preñada a la primera, o sea, de primer saque, de mi primer intento de monta inseminación quedó preñada. Eso sería mi tasa de concepción al primer servicio. En el primer servicio que di, en la primera monta, la vaca ya quedó preñada, sin hacer un segundo servicio, sin meterla otra vez. A la primera, de suerte, la vaca entró en concepción. Es la tasa de concepción al primer servicio. Ya la tasa de concepción al tercer servicio, ¿esto qué quiere decir? Lo ideal es que con 2 o 3 montas o inseminación artificial, la vaca ya quede preñada, ¿no? Pero si después de estas 3 concepciones no queda preñada, ya es una vaca problema, ¿no? Que va a indicar problemas en el manejo o internamente. ¿Hasta ahí vas bien? Sí, entendí lo de tasa de concepción. Sería la mayor posibilidad de que se preñen, ¿no? A la El primera, sí, porcentaje, con un solo servicio. el porcentaje nos indica eso, ¿no? Sí, tenés un 50% de probabilidades de que esa vaca se preñe a la primera, a tu primera inseminación o a tu primera monda natural. Ya, sí, entendí esa parte. La tercera, la de 3 servicios es lo mismo, pero va a ser tres Con 3 servicios. servicios. Sí, lo ideal es que tu vaca a los 2 o 3 servicios ya esté preñada. Si no, ya es una vaca problema y queda el descarte. Ah, ya, ya. Entendí eso. El servicio por concepción, ¿cómo sería? Los servicios por concepción es generalmente, a ver, espérame, es el número de servicios que en promedio vamos a necesitar para que la vaca quede preñada. Arriba no es que decíamos tasa de concepción después de 3 servicios, que es en el 90%, pero lo general es que no pase de 2. Si ahí te dice tasa de concepción después de 3 servicios, lo que deberías hacer es que ya tu segundo servicio, si no sirve, desecharla, ¿no? Puedes intentar hasta 3 veces, pero lo ideal es que al segundo intento ya la vaca quede preñada. A eso hace referencia tus servicios por concepción. Ah, ya. Y entonces estas tablas serían eh, para una sola vaca, ¿no? Una vaquilla, una vaca, perdón. Eh, en sí se la puedes utilizar para tu hato completo, Mm, dependiendo, sí, una vaca pero estos son parámetros que se manejan en muchos, en todo tu hato. En general, tienes que hacer la mayoría más adelante igual lo van a ver con el doctor, el tema de las inyecciones de celo. Las vacas entren al servicio juntas, tengan al primer toro juntas. Entonces, para eso se hace el tema de sincronización de celo. Sí podías aplicarlo a un gato completo o una sola vaca. ah, ya, ya. Ya. Gracias. Los Y días los días abiertos son abiertos. los días. Los días abiertos son los días de desparto o intervalo, también les dicen intervalo parto. En pocas palabras les podría decir que son los días de descanso. Si la preñez duró 283 días, le voy a dar de 85 a 115 días para que esa vaca se recupere y después vuelva a entrar a otro servicio. Son los días de descanso, desde que parió hasta que entra nuevamente al servicio, porque el aparato reproductor de la hebra debe descansar para poder acoger a un nuevo embrión luego. Entonces, Ah, estos 85 a 115 días van a permitir de que esa vaca descanse para luego tener otro embrión. gracias. El siguiente cuadro, por favor. Este, ese, ese ahí, ¿qué no entendés esa parte? Reparto, tenemos interno, abortos y distosia. El refugio por infertilidad y el intervalo ese es el intervalo, los días de abiertos.
El intervalo interparto, a ver, mira, aquí los abiertos son aproximadamente de 85 a 115, ¿no ves? Entonces, estos días abiertos que son entre 85, le vas a sumar los días que duren, son 283 más o menos, y te va a medio de 365, 368 y 395. Ese intervalo entre parto en sí lo que es son los días o duración del primer parto siguiente. El tema de la gestación y los días de descanso. 283 días, que son aproximadamente 9 meses de gestación de la vaca, más los 85 a 100 días de descanso, se te hacen 395 o 300. Para sacar el intervalo de reparto se tiene que sumar los días de descanso y los días de gestación de esa vaca, ¿no? Sí, son los días de gestación más los días abiertos. Ese es el cuánto dura el primer parto en general, contando la Ah, ya. gestación y tus días de descanso. Gracias. El refugo por infertilidad y esa sería mi duda. Sí, el repudio por infertilidad es el descarte de vacas, ¿no? Si tengo 100 vacas y 50 son infértiles, yo las descarto. Entonces, ese es refugo por infertilidad. En general, tiene muchos factores, pero esto no debe ser mayor del 8%. No, no debe pasar de mi 8%, ¿no? Si tengo 100 vacas, no tengo que tener más de unas 15 más de unas 15 infértiles, no debo descartar más. A eso se hace referencia el refugo por infertilidad. Gracias. Abortos y distosia, todo claro, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Está ahí bien para que pasemos a eje hormonal? ¿Todo claro? Que vamos a pasar a eje hormonal entonces. Esta parte de eje hormonal es muy, muy importante. Si ustedes entienden el hormonal, el resto de la asignatura, si se nos acaba el tiempo, vamos a volver a ingresar una vez más para terminar esto en caso de que tengan. El tema del eje hormonal, si ustedes dominan el eje hormonal, más adelante lo que viene es el tema de machos, el tema de ovogénesis, foliculogénesis, va a ser muy fácil de entender, pero necesitan dominar el eje hormonal, necesitan sabérselo como el Padre Nuestro. ¿Qué va a hacer? Este eje hormonal tiene 4 niveles de trabajo. Va a trabajar a nivel de hipotálamo. ¿Ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Ya. Entonces les decía que el eje hormonal va a trabajar a 4 niveles: hipotálamo, hipófisis, ovario y útero. 2 de estos niveles están localizados en sistema nervioso. El doctor Juan Carmelo menciona esta neurona que es bastante reciente, fue descubierta en 2013, es la quispeptina, es una neurona producida por las neuronas a nivel de hipotálamo, que se va a estudios recientes de inducir la producción de GnRH, ¿no? Entonces, esta quispeptina va a hacer de que ese hipotálamo se dé cuenta de que tiene que producir y liberar GnRH. Recordemos que las hormonas son mensajeros químicos. ¿A qué me refiero con mensajeros químicos? Cuando esa vaca llegue a lo que es su edad adulta y ya tenga que presentar el celo, va a empezar la hormona. Y las hormonas van a ir a cada una de esas estructuras que vimos anteriormente, que son el hipotálamo, hipófisis, ovario y útero, y van a decir que esa vaca ya está lista para producir cierta cantidad de hormonas que van a hacer notorios los signos característicos fisiológicos en el tema, en este caso, del aparato reproductor femenino, ¿no? Del aparato reproductor de la hembra bovina. Entonces, principalmente eso con la quispeptina. Luego se viene lo que es la GnRH. La GnRH es la hormona liberadora de las gonadotropinas. Tiene origen en las neuronas hipotalámicas, mejor dicho, en el hipotálamo, y va a actuar sobre la hipófisis. ¿Qué va a hacer la GnRH? Va a inducir la liberación de FSH, que es la hormona folículo estimulante, y de la LH, que es la hormona luteinizante.
Entonces, esta GnRH va a ir al hipotálamo, a la adenohipófisis, perdón, hipófisis anterior, y va a decir, está lista para que, esta vaca está lista para que la FSH lo que va a hacer, a nivel de ovario, vamos a encontrar dos estructuras muy importantes, que son el punto clave de este ojo hormonal en esta parte, que es el folículo y que luego tenemos el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, esta FSH va a actuar sobre esa primera porción que es el folículo. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular a este folículo para que desarrolle, se madure y que más adelante produzca tres hormonas, principalmente y la de más importancia, que es el estradiol, luego está la inhibina y la activina. La LH, la LH es un órgano que se origina en la hipófisis anterior, va a actuar sobre el ovario, pero a diferencia de esta en el cuerpo lúteo, a inducir la maduración del folículo para que se produzca una ovulación y se dé la formación y el mantenimiento del cuerpo lúteo. Al principio, este folículo es como una ampollita y lo que va a hacer después, lo que va a hacer esta LH es estimular a que esta ampollita reviente y se forme y se produzca lo que es el cuerpo lúteo más adelante. Luego tenemos estradiol. Si vimos acá, vimos que la FSH inducía la producción del estradiol. ¿Y por qué es importante este estradiol? Bueno, principalmente, y la más importante de dos estructuras, que es el tracto reproductor y el hipotálamo. En el tracto reproductor, ¿qué va a hacer? ¿Por qué es muy importante esta hormona? Porque va a inducir los signos del celo en el animal. Al momento de que veamos que una vaca está cruzando otra, una está encima de otra, esto nos quiere decir de que esta vaca está entrando al celo. ¿Por qué? Porque tiene niveles altos de estradiol, está llegando al pico de estradiol. Y generalmente pasado esto, vemos que la vaca está montando, esperamos 12 horas y no se tiene que esperar más para poder hacer una inseminación o una monta natural, ¿no? Entonces, lo más importante es que va a presentar los comportamientos del celo en el animal. Vamos a ver la vulva tumefacta, presencia de mucus y lo más importante, ese cervix de la vaca va a estar abierto para que pueda permitir el paso de los gametos masculinos, en este caso que es el espermatozoide sexual masculino, es el espermatozoide y el gameto sexual femenino es el óvulo, ¿no? Y también va a estimular un feed positivo a nivel de hipotálamo. Eso se los voy a explicar más adelantito aquí con un cuadro que vamos a ver más adelante. Luego tenemos la progesterona. La progesterona, como su nombre lo indica, es progestación. ¿Y qué va a hacer? Va a preparar el tracto reproductivo para la hembra. ¿Para qué? Para que haya una anidación correcta, para que ese embrión nazca y durante todo ese producto esté fisiológicamente natural, va a mantener la gestación y disminuye la secreción de GnRH y va a producir un feedback negativo. Algo muy importante igual de la progesterona y que no muchos la mencionan, es que a nivel del embrión se va a encargar de la producción de algo que se llama leche de útero, o si algo así se llama. Entonces, esto lo que va a hacer es alimentar en todo este proceso al embrión que esté alojando en el útero. Entonces, principalmente tiene esas funciones: preparar el tracto reproductivo para la anidación del embrión, mantiene la gestación, disminuye la secreción de GnRH, va a impedir nuevas ovulaciones de esta manera, haciendo de que el feedback se torne negativo. Chicos, si se nos corta la reunión, volvemos a entrar, por favor, les voy a mandar un nuevo link. Luego tenemos lo que es la prostaglandina, que esta es la hormona principal de lo que es la luteólisis o destrucción del cuerpo.